Buenos días, esperamos unos 5 minutos y comenzamos la clase.
Muy buenos días, jóvenes. Vemos que somos muy pocos, pero bueno, continuaremos con nuestra clase de sistemas embebidos. Antes de continuar, ¿alguna pregunta, duda, comentario sobre el examen o sobre algunos de los programas que hemos visto hasta este momento? No hice. Por eso ahí en el comando del, ¿cómo se llama? BCSF, me parece cuánto es 0 y cuánto es 1. Ahí me quedó un poco de duda solo. ¿Cuál? ¿Me puedo volver a repetir? No te escuché muy bien. Le decía que tenía un poco de dudas en el comando del, ¿cómo se llama? En donde hace la comparación y si es 0 o 1, se salta una indicación. Me parece que es el BCSF, algo así, ¿no? El BTFSS. Sí, si quieres, ahorita vamos, el programa como ahorita y aplica eso y digamos su contraparte. El código, bueno, lo que es la instrucción, lo que te va a hacer es leer lo que hay en el puerto, ya sea cualquier puerto que tú elijas, al puerto A, puerto B, puerto C, si el PIC te lo da. Pero lo que tú vas a detectar, si en ese caso, si tiene un alto o un uno. Si recordamos las clases de electrónica digital, un uno en tecnología TTL equivale a 5 volts y un cero lógico sería 0 volts. Entonces, lo que tú vas a detectar es si hay 5 volts en ese pin. Ahora, si hay 5 volts en ese pin, lo que va a hacer es que va a brincar a la siguiente instrucción. Digamos que tienes el código de BTFS, ¿no? Abajo tienes dos líneas de instrucción. En los programas que hemos estado viendo son dos go to, que te van a llevar a otra dirección. Pero la aplicación que le dimos fue, bueno, si en botón, en este caso de los motores, si el botón izquierdo, y yo puse que era izquierdo, que digamos era el pin 0, tiene el valor de 1, brinca la siguiente instrucción y ejecuta la que te llevaba a izquierdo, pero si estaba apagado, ejecuta la siguiente que te llevaba a derecho. ¿Para qué se hace esto? Es como si fuera una condicional. Comentaban unos compañeros que me preguntó, igual tu el tema, que es como si tú vieras dos caminos. Tú vas, digamos, vas caminando y tienes una indicación o tienes bueno, bueno, una parte de dos caminos. Y tú puedes seleccionar cualquiera de los dos, dependiendo en ese caso, el valor que tengas en el pin o la edición que tú quieras. Digamos, tú puedes decidir, sabes que aprieto el botón o no aprieto el botón. Entonces, dependiendo de esa acción que tú hagas, puedes irte por un camino o puedes irte por el otro. En la parte del examen, la intención era que ustedes pudieran armar ese árbol, digamos, ese diagrama de árbol, el cual dije, bueno, dependiendo de la decisión que yo estoy tomando, me voy por un camino. Llego a ese camino, vuelvo a tener otra vez otra pregunta. Dice, ¿qué camino quieres ir? ¿Por este? ¿El izquierdo o el derecho? Ah, bueno, pues quiero ir por el derecho. Ah, bueno, ¿qué es lo que requiero para nuestro camino? En este caso, que tu pin tenga el valor de 1 o tenga el valor de 0, dependiendo de lo que tú decidas. Prácticamente es eso. O sea, es una toma de decisiones. Te vas por un camino, te vas por otro camino. Ahora, en la parte de programación y esa parte lógica es decir, bueno, si yo voy por un camino, bueno, ¿para qué me va a servir ir por ese camino? ¿Y para qué me va a servir si voy por el otro camino? Es un poquito más, es de armar tu diagrama de árbol y decir, bueno, ¿cuáles son los caminos que quiero llegar para tomar cierta decisión o para que haga cierta cosa que yo quiero? No sé si queda más o menos explicado. De todas maneras, Sí, sí.
el programa como hacer, volver a explicar esa parte para que no quede duda alguna. Aquí tenemos un programa. El programa que vamos a ver hoy va a ser sumas y restas en el PIC. Hay más que todo que el PIC tiene una parte de algo, que es la parte aritmética. Podemos hacer operaciones matemáticas, pero solamente estamos limitados a sumas y restas. Ahora, en este caso son sumas y restas binarias. Podemos agregar un bit más a cierto puerto para que nos haga la suma, como si fuera un contador más o menos. Igual podemos hacer restas quitándole un 1 o cualquier valor que nosotros queramos exactamente a ese mismo puerto. Entonces, para comenzar a hacer los programas, recuerden que nos vamos a Settings, a seleccionar el dispositivo, seleccionamos nuestro PIC, que es el 16F84A, configuración de bits, nos vamos al oscilador. Algo que se me ha olvidado de comentarles a ustedes, en este caso, es este código que está acá. Dice valor, dice 3FFD. Si nosotros quisiéramos configurar directamente desde nuestro programa esta parte del PIC, pues debemos conocer ese código. Como ven aquí, me marcó el FFD. Si yo le vuelvo a poner lo que tenía, que era RC, ven que el código cambió. Dependiendo de la configuración que yo quiera, este número va a andar cambiando. Por ejemplo, si quiero cambiar que el watchdog esté desactivado, pues el código va a cambiar. Ahora, ¿dónde se escribe eso? Al principio del código, hay la línea de instrucción config, espacio, 0x, y el código que nosotros queramos que esté, que sea la configuración que nosotros tengamos, pero podemos utilizar esta parte para poder configurar. ¿Ok? Entonces ya tiene configurado nuestro PIC. Comenzamos el código. Recuerda la primera instrucción. Include el PIC P16F84A .inc. Colocamos list para las librerías de nuestro PIC. Y pasamos a lo que serían los bancos de memoria. Vamos al banco de memoria 1. P0, esto ya lo conocemos. Voy a mover el siguiente banco de datos para que mi puerto A sea entradas. Ya con esto hago que todo mi puerto A sea entradas. Con esto hago que mi puerto B sean salidas. Regreso a mi banco de memoria 0, dándole un 0 al bit de RP0 de la palabra status. Y comenzamos con que mi puerto B va a estar apagado cuando yo encienda mi PIC. Voy a preguntar, ¿alguna duda con esa parte de configuración del PIC? O ya no tenemos dudas en esa parte. Ya hemos visto como las diferentes formas de mandar a unos y ceros o mostrar comentadas salidas a nuestro PIC. Tanto como un banco, como un paquete de datos, como simplemente borrando la memoria. Ok, entonces aquí empezamos el problema. Lo que vamos a hacer es sumarle un dato o restarle un 1, sumarle un 1 o restarle un 1 a un número que aparezca en nuestro puerto B. Inicialmente, con esta instrucción, comenzamos con ceros. Si yo le agrego un 1, pues va a aumentarme un valor. Voy a poner la etiqueta de principal y le diré esa instrucción, que es la que me dice el compañero hace rato.
¿Qué me va a hacer esa instrucción? Bueno, pues yo primero voy a leer el pin 0 del puerto A. Entonces, voy a comentar. ¿Qué me hace esa instrucción? Yo aquí abajo voy a poner dos goto. El primero va a ser una instrucción que se va a llamar next, bueno, una etiqueta que se llama next, y la otra una que se llame sumar. ¿Qué hago con esto? Si yo en mi pin 0 del puerto A tengo un 1, va a ejecutar esa instrucción. Es decir, esa instrucción de acá la va a brincar. Pero en el caso de que aquí tenga un 0, esa instrucción, la instrucción que se va a ejecutar va a ser esta. Entonces, ¿qué va a estar esperando esto? Un 1. Si es un 1, ejecutamos esta. Si es un 0, ejecutamos esta. ¿De qué depende? De esa instrucción del BTFSS. Ahora, si yo hago esto, por ejemplo, eso va a ser mi botón de suma. Si tengo un 1 en mi botón que es suma, pues me va a ir a la instrucción de suma. Pero lo que vamos a hacer ahí en suma, perdón, aquí no es una suma, aquí no es goto. Aquí vamos a utilizar un llamado. Va a ser un llamado a la etiqueta sumar. En sumar vamos a tener la instrucción para sumar. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los llamados o el cal? Que siempre vamos a regresar a donde fue llamado. En este caso, a esa instrucción. Voy a repetir. Si tengo aquí un 1 en BTF por el pin 0 del puerto A, me va a ejecutar el llamado de sumar. Va a hacer la ejecución de suma, pero va a regresar aquí. Ahora, si yo dejo, por ejemplo, yo aprieto mucho el botón. Yo aprieto mucho el botón. Puedo hacer que haga sumas muy rápido. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando un 1, pero tal vez si dejo apretado mucho tiempo el botón y el reloj de mi PIC es muy rápido, puede hacer sumas luego. Entonces hay que hacer algo que se llama antirrebote. ¿Cómo hago eso? Aquí le pongo una nueva etiqueta que le voy a llamar suma. Y aquí voy a preguntar esa nueva instrucción, que es el BTFSC port A. ¿Qué me va a hacer esa instrucción? Si vemos, la estructura es muy parecida al BTFSS, pero en este caso va a estar esperando un 0, no un 1. Aquí ponemos dos goto. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Tengo aquí suma. Si hago la instrucción o voy siguiendo el programa como tal, primero, supongamos que yo apreté el botón para hacer una suma. Aquí. Al hacer eso, me va a hacer el llamado de sumar. Va a hacer la instrucción de sumar, pero va a regresar a donde fue llamado, es decir, aquí. Lo que provocaría es que va a ser la siguiente línea de instrucción, que es esta. Este va a ser el rebote. ¿Para qué me va a servir? Aquí, a diferencia del BTFS, aquí va a ser esperando un 0. Es decir, si el valor sigue siendo 1, aquí, va a ejecutar esa instrucción. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Que va a ir a suma y va a seguir preguntando y va a dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuándo va a dejar de hacer ese ciclo? Cuando detecta un 0. Cuando esa instrucción detecta un 0, va a ejecutar esta de principal, lo que provocaría que regresaría aquí a principal y preguntaría por next. ¿Dudas con esa instrucción? En la nueva BTFS.
¿Los escucho, jóvenes? ¿Dudas? No hice. ¿Los demás? ¿Alguna duda? No, Inge. Ok. Muy bien, entonces continuamos con el programa. Ya tenemos la parte de suma. Vamos a hacer la parte de next. En next lo que vamos a hacer es, si no está aprendiendo el botón, vamos a volver a preguntar, pero ahora por el siguiente pin de la resta. Hacemos la parte de next. Y aquí hacemos la pregunta, pero por el siguiente pin. BTFSS, pero ahora por el pin 1 del puerto A. Entonces, si tenemos un 0 también aquí, ¿qué quiere decir? Que tengo un 0 tanto en el pin 0 como en el pin 1, pues quiero que siga en principal para que siempre esté preguntando. Pero si tengo un 1, es decir, tengo un 0 en el puerto A, pero un 1 en el puerto, perdón, en el puerto 0 del puerto A, pero el pin 0 del puerto A tengo un 0, pero tengo un 1 en el pin 1 del puerto A. Quiere decir que estoy ejecutando la instrucción de restar. Entonces hago un llamado a una subprograma que voy a llamar restar. Y al igual que en la parte de sumar, va a ser el llamado, va a ejecutar la instrucción y va a regresar a donde fue llamado, es decir, el mismo. Por lo tanto, tengo que agregar el mismo antirrebote, pero para la parte de restar. En este caso, yo tengo la parte de antirrebote, lo llamo resta. Hago la misma pregunta que en el otro, BTFSC, para el port 1. Si sigue siendo 1, que se quede ahí. Pero si dejo de pulsarlo, que regrese a principal. ¿Ok? No lo que hicimos con la parte de suma. Simplemente estamos haciendo que no me haga sumas o no haga más sumas, sino que primero cada vez que yo apriete el botón, me realice una sola suma. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Muy bien. Genaro, si no hay ninguna duda, continuamos. Faltaría solamente la parte de sumar y restar. Para sumar, crearemos la etiqueta sumar y crearemos nuestro subprograma. Primero vamos a mover un número a la etiqueta W. En este caso va a ser un 1. Con esto que estoy haciendo, simplemente voy a sumar o restar ese valor de 1. ¿Cómo hago la suma? Pues con la etiqueta, bueno, con la instrucción addwf. ¿Qué va a hacer esto? Que va a sumar lo que tenga en W a un registro que yo quiera, en este caso, al puerto B. Ahora, esa dirección de 1 no quiere decir que va a ser al pin 1, sino a una instrucción que tiene la instrucción addwf. Si tengo en 1, el nuevo registro o el nuevo resultado se va a guardar en sí mismo, es decir, se va a guardar en el puerto B. Pero si yo agrego 1, ese nuevo registro o ese nuevo dato se va a guardar en el registro W. En este caso, yo estoy haciendo que el dato nuevo se quede en el puerto. Entonces, cada vez que yo vaya agregando una parte de suma, va a ir agregando
un nuevo dato al puerto B. Hago esto y le pongo retorno para que regrese a donde fue llamado. Al igual que la resta, que el que suma, perdón, digamos lo mismo, move LW, un valor de 1, pero aquí, en vez del ADD, es el sub WF. Y al igual que la suma, se me va a restar un dato, un número que va a ser este, un 1. Entonces aquí le pongo por D, 1. ¿Para qué? Para que se quede en sí mismo. Le coloco retorno para que regrese otro llamado. Y simplemente coloco en para terminar el programa. Vuelvo al programa. Aquí lo voy a llamar como operación. .asm. Y compilo. Recuerden al F10. Y el programa no tiene errores hasta ese punto. Podemos ver que tal vez sí, tal vez no, dependiendo en un momento lo que nosotros veamos en el simulador. ¿Qué te refieres, Marlene, con el mismo principio de la suma? Eso de aquí, el sub. Sí, tiene el mismo principio. Si aquí colocamos un 1, un 0, lo que hacemos es que con 1 se va a quedar, se va a guardar en el mismo bit, es decir, en el puerto B. Pero si hubiéramos puesto un 0, ese nuevo valor se va a ir al registro W. Al igual que aquí. Aquí en vez de sumar vamos a restar, pero ese nuevo dato se va a quedar en el puerto B por este 1. Si fuera un 0, al igual sería al registro W. ¿Dudas? Ok, no hay ninguna duda. Pregunta de cómo es la lógica de este programa. A ver si podría, como se llama, explicar el programa Ok, de principio a fin, nada más para... estamos aquí en el CLRF de por D. Aquí lo que hacemos es prácticamente enviar a ceros a 0 el todo del puerto B. Comenzamos en principal. Lo que vamos a hacer aquí en la primera instrucción es preguntar si el botón que yo asigné como suma, que es en este caso el pin 0 del puerto A, está en un valor de unos o ceros. Si está en 1, si el valor es 1, es decir, que apreté el botón, va a ejecutar esa instrucción, que es la de sumar. Pero si está en 0, va a ejecutar la de next. Supongamos que tengo un 0. Ejecuta la de next. Entonces dice go to next. Dice que me va a llevar a la instrucción de next. Aquí está next. Aquí vuelvo a preguntar, pero ahora por el pin 1 del puerto A. Si es un 1 o es un 0. Si es un 0, me voy a ir a la etiqueta principal. Es decir, regreso aquí y si tengo ceros, pues va a seguir haciendo un ciclo. Preguntando aquí, se va para acá next, va a preguntar aquí y se va a principal. Y ahí va a estar dando vueltas hasta que tenga un 1 o en el pin 0 o en el pin 1. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo aquí un 1 en el pin 0 del puerto A? Pues bueno, voy a ejecutar el subprograma sumar con esa instrucción de cal. Aquí está sumar. Ejecutamos esa instrucción. ¿Qué me dice? Que yo voy a mover un número, en este caso un 1, al registro W. Ese registro W se lo voy a sumar al puerto B. Y con ese número 1 le estoy diciendo que se va a quedar en ese mismo puerto B. No se va a ir a otro lado. Y finalmente con return regreso a donde fue llamado, es decir, aquí. Ahora, ¿por qué tengo esta parte de suma? Esto lo llamo antirrebote. ¿Por qué?
Con esa nueva instrucción, el BTFSC, estoy preguntando si el pin 0 tiene un 1 o un 0. En ese caso, si ahora tiene un 1, voy a ejecutar la de suma, go to suma. ¿Y qué pasa con esto? Pues siempre vas dando vueltas y vueltas aquí hasta que yo tenga un 0. En el momento que yo tenga un 0, voy a ir a go to principal, es decir, voy a principal y voy a hacer la misma pregunta de los pines, si están en 1 o en 0. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo el pin 0 en 1, en 0, perdón, pero el pin 1 en 1? Pues bueno, si es un 1, voy a llamar a restar, pero si es 0, a principal. Entonces, en restar, ¿qué es lo que hago? Igual, muevo un número 1 al registro W, ese registro W lo resto al puerto B y con el 1 yo le digo que se quede ahí mismo, que se quede en el puerto, que los datos se muestren en el puerto. Y finalmente regreso a donde fue llamada. Es aquí. Y ejecuto la misma acción de antirrebote, pero con la resta. Hasta el momento que deje de haber un 1 en el puerto 1, voy a ir al principal. Y en el principal, pues vuelvo a empezar otra vez con la pregunta de que si tengo un 1 o si tengo un 0. Y ese básicamente es el programa. ¿Dudas? Sí, lo que sería el ADF y el sub guardan un valor. Puede ser guardado tanto en el registro W, si coloco un 0, o en 1 sobre el mismo puerto, en este caso el puerto B. Si yo hubiera puesto el puerto A, pues bueno, se va a guardar ahí, dependiendo del puerto que te elijas, si es entrada o si es salida. En este caso, como el PIC nada más tiene dos puertos, pues utilizamos el puerto B. Si tienes otro PIC que tuviera más puertos, pues utilizaríamos esos puertos pues ya previamente asignados como salidas. Entonces, si estos hacen la operación, digamos, el ADD te suma, el sub te guarda. Sí, nada más. Es la diferencia que hay. El ADD suma, el sub resta. Nada más. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Ninguna? Ok. Pasamos a la que sería la simulación. Aquí en simulación, ya sabemos, colocamos nuestro PIC. Colocamos, en este caso va a ser el metodológico. Y un LED, en este caso voy a colocar LEDs azules. Colocamos, en este caso colocar lo que sería la suma y la resta. Y asignado la suma en el pin 0, la resta en el pin 1. Y los LEDs en todo el puerto B. Por que tengo 8 pines, en este caso voy a poner 8 LEDs.
coloco cada LED con el respectivo pin. Y finalmente conecto a la tierra. Y cargo el programa. Mi carpeta. Operación.exe. Lo cargo bien descargado y arrancamos. Si yo agrego este botón, pues espero una suma. Ahí está. Se agregó un 1 al puerto B. Si vuelvo a hacer la suma, ahora me da el número 2 en binario. Otra suma, el número 3. Otra suma, el número 4. Y así puedo seguir. El 7, el 8, 9, el 10. Entonces, como veo, yo puedo dejar aquí prendido el LED, bueno, el estado lógico, y nunca me va a agregar otro número, hasta que vuelva a apagar y vuelva a prender. Si resto, pues me va quitando un número. Me va a regresar el 7, el 6, 5, 4, el 3, el número 2, el número 1, finalmente 0. Así puedo seguir. Pues ya vimos lo que funciona el antirrebote y las instrucciones del BTFSC para poder hacerlo, y lo que es el ADD y el SUB. ¿Dudas con esto, jóvenes? No, Inge, solo tuve problemas al compilar el programa, pero ahorita lo reviso. ¿Ok? ¿Los demás? Bien, jóvenes, si no hay dudas, aquí dejamos la clase. Recuerden que esta clase se va a subir al canal. Igual les paso el link en la plataforma para que lo puedan hacer. El ejercicio de tarea, pues es aplicar, hacer ese mismo programa. Ya saben, suben el código en .exe, si quieren nada más con eso, y yo lo voy checando. Y que si no hay ninguna duda más, dejamos la clase y nos vemos el día de mañana. Que pasen una excelente tarde. Gracias, igual, Inge.